Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por participar nuevamente en estas charlas. Eh, Como saben, y como aclaro cada vez que comenzamos un webinar de este tipo, eh, ponerlos un poquito en contexto y comentarles que actualmente estoy cursando una certificación denominada Advanced Scrum Master de la Scrum Alliance. Y bueno, en este marco es que hoy nos convoca el presentar un tema que tiene que ver con la mejora de los equipos a través de la autoorganización. Eh, Bien, estaba viendo que se estaba queriendo conectar. Ok, sigamos. Eh, Bien, la idea es comentar un poquito qué aspectos involucran a lo que es un equipo autoorganizado. ¿Sí? Como todos saben, en la cuestión de Scrum, en lo que hace a Scrum, es necesario digamos, que el equipo de desarrollo justamente esté autoorganizado, es parte de lo que genera. Y bueno, en base a esto es que hoy vamos a comentar algunas características de lo que tiene que pasar con estos equipos. Bien, lo primero que vamos a ver son los puntos claves que hacen a un equipo, o que debe tener en realidad un equipo autoorganizado. Eh, lo primero que podemos comentar es que toman el trabajo por ellos mismos, ¿sí? Hay un conjunto de tareas ya asignadas a ese equipo y ellos son los que se autogestionan, digamos, en la asignación de esas tareas. De la misma manera, gestionan su trabajo. Esto va de la mano de lo anterior, ¿verdad? Ellos proponen y gestionan, digamos, cuándo se van a hacer esas tareas, no solamente cuáles, sino cuándo. Y en particular, podemos aclarar de que no requieren ni comando ni control, ¿sí? No tienen miedo de preguntar, ¿sí? Porque hay un buen relacionamiento entre los miembros del equipo. Y además, la idea es que se comuniquen en forma circular. Lo que significa en forma circular es, digamos, que no lo hacen en referencia siempre al mismo, ¿no? Cuando hablamos de un equipo, ¿sí? Y si no se comunicaran en forma circular, se comunicarían de esta forma, y esto es lo que hace una comunicación tipo estrella. La forma circular es que todos se comunican con todos, ¿sí? Eh, lo otro es que el equipo autogestionado está capacitado, digamos, como para mejorar sus habilidades y sus conocimientos. Como todos saben, después lo voy a comentar un poquito más en detalle, pero los equipos en Scrum, la idea es que estén conformados por personas tipo T, ¿sí? Donde, digamos, esta es la especialidad de las personas, de la persona, ¿sí? Hay alguien que es especialista en algo, y bueno, y además tiene conocimiento en otras áreas, ¿sí? Bueno, entre varias personas del estilo T con distintas características, la idea es que puedan compartir información y así incrementar la capacidad del equipo en su conjunto y de sus habilidades. El hecho de que no tienen comando ni control no significa que están libres de control, ¿sí? De hecho, en particular en Scrum, si bien recuerdan, tenemos como digamos, como parte inicial de lo que es el ciclo, el Product Backlog, que es el conjunto de tareas que tenían, digamos, que es el problema a resolver, ¿sí? Y en la primera etapa, en la primera instancia, se llega con un conjunto de estas tareas, ¿sí? Que son, digamos, presentadas por el Product Owner. O sea, el equipo de Scrum no está en condiciones de elegir de toda la lista todo lo que quiere, sino que simplemente se limita a trabajar en lo que el Product Owner
prioriza. ¿Sí? Por eso es que decimos que no están libres de control, o sea, sí en realidad tienen capacidad de decisión, pero dentro de las cosas que les fueron asignadas. ¿Qué no es autoorganización? Bueno, autoorganización, digamos, la idea no es reunir a un grupo de personas, ¿sí? Y decirles, bueno, ahora están autoorganizados, ¿sí? Hagan lo que quieran y, bueno, eso significa que están autoorganizados. El equipo, como decíamos anteriormente, no decide qué trabajo va a realizar. Justamente, lo que decíamos recién es que el equipo va a realizar el trabajo que le presente el Product Owner, ¿sí? En esa instancia de filtro en la Sprint Plan. Y bueno, la no autoorganización, la idea de autoorganización puede ir asociada o con el preconcepto de que no hay muchas reglas, ¿no? O que las reglas que venían siendo consideradas hasta el momento en la organización podrían ser un poco más laxas. Y en realidad no tiene nada que ver con eso, sino que solamente está enfocado a lo que es cómo el equipo internamente se maneja. ¿Sí? Bien. Este punto de habilidades de la autogestión en realidad lo que intenta transmitir es qué cosas son las que un equipo gana, ¿sí? Y le genera mayor desarrollo como equipo autoorganizado, ¿sí? ¿Qué cosas gana cuando un equipo, qué habilidades gana cuando un equipo es autoorganizado? La primera de ellas, y de las más importantes, es la confianza, ¿sí? La confianza entre los integrantes del equipo, ¿sí? Eh, para justamente para confiar en el trabajo del otro, pero además para comunicarse libremente, para ser sincero, para ser transparente, para plantear dudas y saber que esas dudas van a ser contestadas de la mejor manera posible por sus colegas. Y en particular también para proponer ideas y colaborar, o sea, sentirse en la libertad de poder sugerir mejoras o sugerir distintas alternativas de desarrollar determinadas cuestiones que hacen a lo que es el trabajo en sí. Y bueno, en base a una relación de confianza es que la gente, digamos, se toma esas libertades, entre comillas, para poder proponer esas ideas. El otro punto tiene que ver con el time boxing. El time boxing es, digamos, es un tiempo para cada cosa, ¿sí? El aspecto aquí fundamental es que el ser ordenados en los tiempos que se les dedica a las distintas etapas, a los distintos puntos, va de la mano de permitir focalizarse en determinadas cuestiones, en lo que resolver, ¿sí? Esto implícitamente lo que conlleva es que cuando uno está focalizado en algo y no se distrae con otras cuestiones, evita los riesgos, evita cometer errores, evita equivocarse, ¿sí? Por eso esto hace también a que un equipo sea más habilidoso. Lo otro tiene que ver con el tamaño del equipo. El tamaño del equipo hace a la habilidad del equipo en el sentido de que no puede, digamos, lo sugerido en Scrum es equipos entre 3 y 9 personas, y esto tiene un porqué, y tiene que ver con los canales de comunicación entre las personas. Entre dos personas, ¿sí? Vamos a tratar de dibujar por aquí arriba. Tenemos dos personas, ¿sí? Y básicamente lo que hay es un canal de comunicación, ¿sí? Acá tenemos personas y canales de comunicación. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros tenemos 3 personas, ¿sí? Tenemos ¿cuántos canales? 3 canales. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos 4 personas, tenemos, además de estos 3, otros 3,
por lo tanto son 6 canales, ¿sí? Y esto sigue así sucesivamente. En particular, si hacen la progresión, se van a encontrar que para 9 personas hay 30 y pico de canales, o casi 40, si mal no recuerdo. Entonces, realmente se hace complejo el poder manejar la comunicación entre 9 personas de una forma correcta. Mucho más de 9. Entonces, por un lado es como se limita un poco la cantidad de decir, bueno, ya con 9 tenemos un tamaño lo suficientemente grande como para poder comunicarnos de una forma sana. Otra cosa que hace la habilidad del equipo es la definición de Dan. Lo importante con esto es que todos los integrantes del equipo, ¿sí?, tengan bien claro cuándo una tarea está hecha, ¿sí? Pero además no solamente cuando una tarea está hecha, cuando además se tiene claro cómo va el progreso de esa tarea, cómo se va desarrollando esa tarea, ¿sí? Entonces, bueno, la idea de que el Dan como característica del equipo sea claro y sea transparente y sea transmitido para todo el equipo de forma uniforme, es importante para tener bien sintonizado, bien en la misma frecuencia cuando una cosa está terminada o en qué etapa va. Lo otro que hace a las habilidades son los valores que maneja el equipo. El equipo está con un alto nivel de focalización, por lo que decíamos anteriormente, ¿sí? Cuando ellos se asignan tareas a realizar, se focalizan en hacer esa tarea, ¿sí? Existe un compromiso entre los integrantes del equipo a realizar esa tarea lo mejor posible, ¿sí? Lo mejor posible y lo más honestamente posible también, por supuesto. Hay un respeto no solamente profesional, digamos, sino que personal por cada uno de los integrantes, ¿sí? Existe una apertura tanto para hacer sugerencias como para aceptar las críticas, ¿sí? Y coraje. Coraje de tomar decisiones novedosas, de innovar, coraje de incorporar nuevos conocimientos, ¿sí? Y probar, y experimentar, y equivocarse, ¿sí? ¿Respaldado por quién? Por todos los integrantes del equipo. ¿Cómo se ayuda a un equipo a autoorganizarse? Bueno, lo primero que hay que tratar de hacer es todo lo que sean títulos, tratar de eliminar, ¿sí? Por lo menos a nivel interno de lo que es el equipo, no caer en esa, ¿sí? Lo segundo es, digamos, tratar de empoderar al equipo para que, digamos, se maneje, ¿sí?, internamente de la mejor manera que entienda que es lo mejor, digamos. ¿De qué manera? Quedó redundante, pero básicamente, bueno, hagan lo que tengan que hacer para hacer su tarea lo mejor posible. Empoderarlos para eso, ¿sí? A ver, ¿qué más? Bueno, bien. ¿De qué se trata el empoderamiento de equipos? Cuando uno habla de empoderamiento de equipos, básicamente maneja 3 conceptos o tres cuestiones, ¿sí? El conocerse y apreciarse, ¿sí? Y esto viene de la mano de, a ver, cuando uno se conoce con el resto de sus compañeros y además se aprecia, ¿sí?, lo aprecia como persona, lo aprecia profesionalmente, lo que sucede es que, digamos, podríamos decir, uno pierde conciencia de cuáles son las habilidades o los aspectos que hacen realmente importante a esa persona. ¿Por qué? Porque se da por sentado, porque está en la cotidianidad, entonces uno un poco se olvida, digamos, no de mala manera, sino que de manera natural se olvida un poco de qué es lo que hace, digamos, grande a esa persona o al área de su conocimiento. Entonces, básicamente acá el tema con conocerse y apreciarse, el problema que surge es que se da darse por sentado, ¿sí?
Esto es un poco el resumen de lo que es el empoderamiento en ese aspecto. Otro punto que tiene que ver con incrementar los juicios y la posibilidad de acción es que uno cuando está en una determinada organización que ha operado de determinada manera, efectivamente aparece, aparece lo que se llama la visión de túnel. ¿Y acá qué sucede? Cuando uno tiene la visión de túnel, lo que hace normalmente es, digamos, emitir determinados juicios que uno los cree que son verdad tácitas, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, hay cosas que en esta organización nunca van a poder cambiar, o esto hay que hacerlo así, y cuando uno, digamos, escarba un poquito más, se da cuenta que en realidad la razón de por qué hay que hacerlo así es simplemente porque siempre se hizo así. Entonces, la idea con el empoderamiento del equipo es darle la posibilidad a las personas de que esos juicios, digamos, no, no evolucionen o no continúen siendo de esa forma, y sí permita abrirlos en lo que es la posibilidad de acción, que ellos puedan generar nuevas estrategias para poder funcionar y actuar de otra manera. Y bueno, el tercer aspecto del empoderamiento del equipo tiene que ver con rodearse del entorno motivante. Bueno, ¿y cómo uno hace para rodearse de un entorno motivante? Bueno, lo primero que tiene que hacer es identificar los limitantes. ¿Ah? Entonces, cuando uno identifica qué cosas son lo que no los deja desarrollarse, ¿sí? Ya puede ser el lugar, puede ser, digamos, no sé, la dinámica de la organización, pueden ser algunos líderes, algunas jefaturas. Bueno, cuando uno, digamos, lo que busca es rodearse de un entorno motivante, como dice ahí, la idea es identificar los limitantes y como medida para mitigar eso, rodearse de aliados. ¿Sí? Aumentar los aliados, buscar aliados. ¿Sí? Con esto uno va a permitir, digamos, generar ese espacio para la motivación. Ahora bien, eso que está tachado ahí, que no es que esté mal, sino que estamos para descubrirlo, como verán ahí ya estamos en el final de la última diapositiva. Acá la idea es ver si podemos ir comentando algunos aspectos que pueden llegar a surgir dentro de lo que son las retrospectivas, y en particular, bueno, ver de qué manera podríamos llegar a trabajar con ello. Simplemente como nota de recuerdo, el ciclo de Scrum, ¿sí? Tenía el Product Backlog, las distintas reuniones, ¿sí? Los distintos ítems, cómo se trabajaba, los daily, etcétera, el incremento del producto que se iba a entregar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Está la Sprint Review, está la Sprint Planning, el Sprint Backlog, esto ya la daily, ya la mayoría lo conoce, y en particular la retrospectiva se ubica en el final del ciclo de Scrum. ¿Sí? Esto eso. Como les decía, la retrospectiva tiene la particularidad de aparecer en la última etapa de lo que es la iteración, lo que es el sprint, ¿sí? En Scrum. Y acá básicamente lo que se hace es trabajar entre los integrantes del equipo, ¿sí? Y eventualmente podría llegar a participar el Scrum Master, pero el Scrum Master velando, digamos, para que el equipo cumpla con lo que son las reglas de Scrum para la retrospectiva. En una retrospectiva
se manejan aspectos como qué cosas se hicieron bien, a ver si me sale un poquito. Eso es una mano. Qué cosas se hicieron bien, ¿sí? Qué cosas se hicieron mal y qué cosas vamos a hacer para mejorar en el próximo cliente. ¿Sí? Básicamente es eso. De eso es lo que deberían constar las reuniones de la retro. Perdonen los dibujos. Ya saben que tenemos un temita ahí, pero vamos a mejorar. Bueno, bien. Entonces, aspectos que nombramos y que hacen al equipo autoorganizado y que podrían aparecer en esas retrospectivas. Bueno, por supuesto que depende de muchísimos aspectos, ¿no? De muchísimos factores. Algunos de ellos tienen que ver con la madurez del equipo. La madurez del equipo me refiero a cuánto tiempo hace que trabaja el equipo junto, porque puede estar compuesto por personas que se conocen, pero en definitiva nunca han trabajado de esa manera, entonces el equipo en sí como autoorganizado es pequeño, ¿sí? No sé qué me está apareciendo. Y bueno, y entonces, perdón, entonces, ahí, como les decía, depende mucho de cómo el equipo, digamos, cuán maduro está el equipo en su integración, o de repente, si es un equipo que ya está trabajando y se integra gente nueva, bueno, todas esas dinámicas que conforman el equipo eh, hacen a los distintos aspectos o distintos desafíos que podrían enfrentar esos equipos en la retrospectiva. Entonces, en particular, de repente una de las cuestiones que podría llegar a aparecer es la capacitación. ¿Sí? Eh, Puede pasar que alguno de las personas, digamos, eh, sienta que no tiene el suficiente conocimiento. Entonces, eso va a implicar que diga, bueno, para la próxima iteración quiero incorporar el tema de la capacitación de alguna manera. ¿Sí? Entonces, bueno, como decíamos, este tema puede surgir dentro de lo que es la retrospectiva. Lo que muchas veces sucede, inclusive en equipos maduros, y que claro, tiene que ver también con las circunstancias personales de cada uno de los integrantes, es, digamos, que la comunicación, por ejemplo, podría verse afectada por distintas circunstancias, incluso personales de la gente, ¿no? Porque obviamente la gente no deja la totalidad de sus problemas afuera de la oficina, sino que muchas veces son parte de ellos, entonces, bueno, lógicamente puede implicar una erosión, digamos, en lo que es el aspecto de la comunicación. Bueno, eso se podría surgir, digamos, como una de las cosas que se hicieron mal, ¿sí? Eh, o de las cosas que no salieron como se pretendía en la iteración anterior, etcétera, en el sprint anterior. Entonces, bueno, creo que este aspecto de la comunicación podría llegar a ser algo que sale bastante frecuentemente en lo que son las reuniones, en las retro. Por último, y de los más importantes, y creo que de los más difíciles a trabajar porque es una tarea de hormiga, tiene que ver con la confianza. ¿Sí? El poder lograr que las personas confíen entre ellas es las cosas más difíciles. ¿Sí? Y creo también que, digamos, el rol del Scrum Master, si bien como siempre es de guiar y de orientar y de ayudar sobre todo, es una pieza clave para articular, digamos, que se genere esa confianza dentro de los equipos. En mi experiencia personal, me ha pasado que, digamos, he tenido que trabajar puntualmente con el tema de la confianza en alguna oportunidad. Y bueno, básicamente esos son los contenidos que tenía para mostrarles. Creo que vi una mano levantada, si me permiten un segundo.
Yo había levantado, Sergio. El chat. Hola. Hola, no sé si se escucha. Sí, sí, perfecto. Una pregunta quería yo en relación a, a cómo podía ser, si nos podías dar algún ejemplo de cómo hacer o qué intervención o qué acciones para ayudar al equipo que sea más autoorganizado. Bueno. Por ejemplo, existen reuniones de facilitación, digamos, ¿sí? Donde no tienen por qué ser la retrospectiva, puede ser alguna reunión por fuera, donde justamente se trabajen los temas que el equipo, digamos, vio que no tenía, digamos, integrado o incorporado en su totalidad, o por lo menos como lo pretenden ellos. En particular el tema de la autoorganización, así como otros aspectos que hacen a Scrum, a lo que es la metodología en sí. Un segundo que se me fue la presentación. Eh, Les decía, en particular, lo que sucede es que el Scrum Master tiene que velar por las distintas, por los distintos estadios, digamos, que las personas y los equipos pueden llegar a transitar. Entonces, en el rol de Scrum Master, que es en este caso el mío, para poder motivar o para poder generar esa autoorganización deberíamos poder eh, detectar qué es lo que le está pasando al equipo, más allá de lo que el equipo, digamos, manifieste, ¿sí? Porque, por ejemplo, podría haber una falta de capacitación, ¿sí? Pero en realidad esa falta de capacitación podría ser una falta de capacitación técnica, ¿sí? O una falta de capacitación de lo que es el marco metodológico. Entonces, si el tema es que el equipo no entiende bien cómo se opera en Scrum, eh, el deber del Scrum Master es eh, justamente ayudarlo a explicarle cómo funciona Scrum y qué cosas deberían hacer, en base a facilitaciones, ¿sí? Motivando, capacitando primero, pero además motivando después a que se apliquen esos conceptos nuevos, ¿sí? A que se manifiesten los problemas que tienen. Y bueno, en torno a eso, el Scrum Master, por ejemplo, tiene distintos roles, ¿no? Un rol es de trainer directamente, ¿sí? Donde específicamente explica la metodología. Otro rol que puede ser es el de facilitador, ¿sí? Otro rol es el de coach, ¿sí? Donde dependiendo de en qué circunstancia de la aplicación de la agilidad se encuentre la persona o el equipo, ahí debería entrar con ese rol, ¿sí? Otro rol que me juega también es el mentor. Dependiendo de qué circunstancias esté viviendo el equipo en ese momento, es que el Scrum Master, digamos, juega de cada uno de estos. Y para cada uno de estos tiene distintas técnicas, distintas propuestas, ¿sí? Por eso es importante también la madurez del Scrum Master. Va mucho más allá de saber eh, aplicar Scrum y guiar al equipo para aplicar Scrum bien. Hay mucha otra cosa atrás de lo que es simplemente seguir la metodología de forma correcta. Así que bueno, no sé si hay más preguntas. No, por mi parte, todo muy claro, Sergio. Muchas gracias. Bueno, Andrés, genial. De mi parte tampoco. Muchas gracias.
Bárbaro. Gaspar no tiene audio y... Hola, Mónica. Hola, ¿me oís, Sergio? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy tarde, sí. Gracias por estar. Pero está. No hay problema, no hay problema. Va a quedar grabado, así que Dale, lo pueden ver en cualquier momento. dale, bárbaro, después lo miro desde el inicio, porque Dale, no dale. empezaba. Genial. Dale, ¿Tenés bárbaro, alguna gracias. consulta o algo? No, no, nada, por ahora nada. Perfecto, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos. Han sido muy amables. Y bueno, la seguimos en la que viene. Que pasen muy bien. Gracias, hasta luego. Chau, chau.